Dijo, tu hija estorba, como papá soltero la eché. Ella lloró. Era una prueba de amor. La neblina no era la bruma romántica que pintaban los turistas en Instagram. Era un sudor denso y pegajoso que Valparaíso vomitaba cada noche de invierno, envolviendo los cerros y empapando la ropa tendida. Elías Ríos podía oler la humedad penetrando la casona patrimonial del Cerro Alegre, un aroma inconfundible a salitre viejo, madera pulida y moho noble, que había sido la única constante en su vida durante los últimos 8 años. Desde que Sofía había nacido, su mundo se había reestructurado en torno a la geometría inquebrantable de la paternidad soltera. Su vida era un paisaje meticulosamente diseñado, como los parques que dibujaba para ganarse la vida. Cada arbusto, cada camino de adoquines tenía una razón de ser, y esa razón siempre terminaba en Sofía. Elías, a sus 40 años, portaba la fatiga discreta del hombre que duerme con un oído abierto, su barba perfectamente recortada y su vestimenta siempre impecable. Camisa de lino, chaqueta de tweed, ocultaban la guerra constante que era equilibrar los plazos del estudio de paisajismo en Playa Ancha con las funciones de parvulario, cocinero y guardián nocturno. Esa noche, el departamento estaba excepcionalmente silencioso. Sofía, de 7 años, dormía profundamente en su cama con dosel, abrazada a un peluche que se llamaba Piojo Valpo. Elías había terminado de leerle la historia del varón rojo por tercera vez consecutiva, aunque ella siempre se quedaba dormida antes de la parte donde el avión caía. Bajó a la sala de estar, un espacio amplio con techos altos y vigas oscuras. Las ventanas francesas daban a un balcón que miraba hacia los tejados irregulares, sobre los que danzaba la luz difusa de las farolas. Se sirvió un vino Carmener chileno, profundo y terroso, y se hundió en el sofá Chesterfield gastado. Estaba esperando a Camila. Camila era, o había sido hasta hacía muy poco, su esperanza de una vida que no estuviera definida únicamente por el café recalentado y las reuniones de apoderados. Gestora cultural, vibrante, 10 años menor que él, con una risa sonora que parecía encajar perfectamente en los espacios vacíos de su casa. Ella no vivía en Valparaíso, sino en Santiago, pero los fines de semana largos o las visitas de trabajo la traían al puerto, y entonces la casona, normalmente austera, se llenaba de vida y música jazz. Elías había sido claro desde el día 1. Sofía era innegociable, era la estrella fija de su universo. Los hombres solteros con hijos eran comunes, pero los hombres solteros que anteponían realmente a sus hijos por encima de su vida amorosa eran una especie rara. Las mujeres solían admirar la lealtad, pero rara vez la toleraban en la práctica. Sin embargo, Camila parecía diferente. Ella había pasado cumpleaños con Sofía, había tolerado sus preguntas interminables sobre la historia del arte y había incluso bromeado diciendo que le gustaba que Elías viniera con accesorios integrados. La esperanza que sentía por Camila era cautelosa, construida sobre una base de pragmatismo y miedo. Elías había aprendido a no confundir la química ardiente con la compatibilidad duradera. Con Camila, la química era intensa, pero la compatibilidad, la adaptación a la rutina parental, era lo que realmente le importaba, y parecía que lo habían logrado. Llevaban 1 año, hablaban de futuro, de la posibilidad de que ella buscara un puesto en el área patrimonial de Valparaíso para acortar la distancia. Elías miró su reloj. 10:15.
El ascensor del edificio sonó, ese chirrido metálico que siempre le recordaba a un viejo tranvía oxidado. Se escucharon los pasos de Camila en la escalera de madera. Eran rápidos, impacientes. Cuando abrió la puerta, Camila estaba envuelta en un abrigo de lana color camel y olía a perfume costoso y frío de la calle. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad febril que Elías asociaba con una gran emoción, generalmente positiva. Lo siento, amor. La reunión en el muelle Barón se alargó. Los malditos fondos regionales, dijo ella, despojándose del abrigo y colgándolo sobre el perchero. No te preocupes, Sofía ya duerme, dijo Elías, besándola en la mejilla. El beso fue breve, pero lleno de la familiar dulzura. Se sentaron juntos en el sofá. Ella tomó el vino que él le ofrecía y suspiró, recostando la cabeza en su hombro. Elías sintió que el agotamiento del día se desvanecía. Este era el premio, el momento de paz al final de la jornada. Antes de continuar, me encantaría saber de dónde nos estás escuchando. Deja un comentario con tu ciudad o país. La conversación empezó con banalidades, quejas sobre el tráfico en la Ruta 68, chismes del sector cultural. Luego, el tono cambió. Camila se enderezó, bebió un sorbo de vino y tomó la mano de Elías con ambas suyas. Su tacto, normalmente cálido y despreocupado, se sentía ahora sorprendentemente firme. Elías, hemos hablado mucho de nuestro futuro, de si puedo mudarme aquí, de si te proyectas a largo plazo, de matrimonio, quizás. Elías asintió, sintiendo cómo su corazón se aceleraba levemente. Una mezcla de emoción y pánico. Era la conversación que habían estado evitando formalizar. Claro, Camila, sabes que eso es lo que quiero. Quiero que seas parte de esta vida, nuestra vida. Ella sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Había una frialdad calculada en su mirada que Elías nunca le había visto. Me encanta esta vida, Elías. Me encanta la casa. Me encantas tú. Me encanta el estatus que tienes aquí. Eres un hombre formidable. Pero hay una diferencia entre la vida que vivimos ahora y la vida que deberíamos vivir. Ella hizo una pausa dramática que resonó en el silencio de la antigua casa. Elías solo escuchaba el crepitar de la madera vieja enfriándose. Si me mudo aquí, si nos casamos, si construimos una familia, tiene que ser una familia de verdad, una familia nueva, nuestra familia. Elías frunció el ceño. ¿Y eso qué significa? Sofía es nuestra familia. Sofía es tu pasado, Elías. Una hermosa consecuencia de tu pasado, sin duda, pero no encaja en la estructura que necesito. Elías sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la niebla de Valparaíso. Se apartó ligeramente para mirarla mejor, buscando el rastro de una broma, de una ironía pesada. No encontró nada, solo convicción pétrea. No estoy entendiendo, Camila. ¿Estás pidiendo que la envíe a un internado o que se mude con su madre a Viña? Elías apenas podía formar las palabras. El aire se estaba volviendo escaso. Camila suspiró, como si la estupidez de Elías fuera una carga agotadora para ella. Por supuesto que no. Ella es una niña maravillosa, pero la realidad es que Sofía restringe nuestra potencial, restringe tu tiempo, restringe nuestros viajes espontáneos, restringe la posibilidad de que tengamos hijos nuestros sin que ella sienta que le robamos atención, para tener la vida que merecemos, libre de las ataduras y las responsabilidades del pasado. Ella tomó un respiro profundo
mirando directamente a los ojos color café de Elías, y pronunció la frase con una precisión quirúrgica, como si estuviera extirpando un tumor. Elías, para que yo pueda ser tu esposa, tu compañera, tu hija, estorba en la vida que quiero contigo. El silencio que siguió fue absoluto, pero resonó más fuerte que cualquier grito. Elías no sintió rabia de inmediato, sintió una descompresión repentina. Su esperanza, la cautelosa pero persistente esperanza que había cultivado durante un año, explotó en una nube de ceniza tóxica. Todo el tiempo que había invertido, todas las cenas, las presentaciones, los intentos de integración, todo había sido una inversión en una relación que ella nunca había tenido la intención de honrar si requería el más mínimo sacrificio. Elías se levantó del sofá. Sus 40 años se esfumaron. El instinto animal, el de la protección paterna, se hizo cargo. La paz de la casona se rompió. «Recoge tus cosas», dijo Elías. Su voz era baja, peligrosamente monocromática. Camila, aún sentada, sonrió confundida. Pensó que estaba bromeando. «No seas dramático, Elías. Es solo una conversación honesta sobre prioridades. Te estoy dando 5 minutos para que recojas cualquier cosa que te importe. Después de eso, estará en la calle», continuó Elías, sin elevar el tono. Él caminó hacia el recibidor, abrió la pesada puerta de madera y la sostuvo abierta. El frío de la neblina entró en ráfagas. La cara de Camila se desencajó. Se levantó torpemente. «¿Me estás echando? ¿Por ser honesta? ¿Por querer un futuro real contigo?» «Mi futuro real está durmiendo arriba», replicó Elías, inmutable. «No necesito a nadie que vea a mi hija como un obstáculo a superar o una posesión a reubicar. Hablaste de prioridades. La mía es clara y la acabas de golpear con un martillo». Camila comenzó a temblar. Rápidamente recogió su cartera y el abrigo de lana, sus movimientos revelando que por fin había entendido que la determinación en los ojos de Elías era absoluta. No había duda, no había espacio para la negociación, y eso la asustó. «Estás cometiendo un error. Esto es una estupidez. Vas a destruir lo nuestro por una niña que ya ni te necesita tanto». Elías no respondió con palabras. Su silencio era su sentencia. Cuando Camila cruzó el umbral, el golpe fue doble. No solo la traición de la propuesta, sino la manipulación final, la que buscaría destruir su convicción. Camila se detuvo en el portal. La neblina ya le cubría el cabello. Su voz se rompió, pasando de la frialdad a una histeria rota, llena de lágrimas dramáticas. «Era una prueba de amor, Elías, una prueba. Quería ver qué tan rápido la defenderías. Si yo era lo suficientemente importante para hacerte dudar por un segundo. Si me amabas de verdad, habrías dudado por un segundo». La frase se estrelló contra Elías como un puñetazo, resonando en el estrecho portal de la casona. Dudar por un segundo. Elías no había dudado, ni por un milisegundo. Había actuado por instinto. El amor incondicional por Sofía había sido el único motor de su acción. Pero las palabras de Camila, la acusación de que la ausencia de duda probaba la ausencia de amor por ella, se alojaron en su pecho como una esquirla de vidrio. Él cerró la puerta con un golpe seco, el sonido de la madera antigua sellando el final de la relación y el inicio de una duda profunda. Se apoyó contra la puerta, la espalda fría por el contacto con la madera. La casa estaba de nuevo en silencio, solo roto por el distante lamento de la sirena de un barco en el puerto. Elías sabía, con cada fibra de su ser,
que había hecho lo correcto. Había protegido la fundación de su vida, pero la voz rota de Camila flotaba en el aire, tóxica y dulce. Si me amabas de verdad, ¿habrías dudado? Y ahí estaba, Elías Ríos, arquitecto de paisajes, padre soltero, de pie en la soledad de su casa patrimonial, se encontró de pronto frente a una pregunta lacerante que Camila había sembrado deliberadamente en él. ¿Era su amor incondicional por Sofía una virtud? ¿O era, acaso, la barrera infranqueable que le impediría, para siempre, alcanzar su propia felicidad? La respuesta no llegó, solo la sensación de la traición y el juicio social que ya sentía cernirse sobre él. La calma de la noche se había ido, reemplazada por el eco de una mentira histérica que amenazaba con derrumbar los cimientos internos que tanto le había costado construir. Elías cerró la puerta de golpe, el sonido sordo reverberando en el pasillo embaldosado de su departamento en el Cerro Alegre. No puso el seguro. Lo que lo había aterrorizado no era que Camila pudiera volver a entrar, sino que la verdad que ella le había escupido pudiera filtrarse por las rendijas de la madera antigua. Se dejó caer contra la pared, deslizándose hasta el suelo, la alfombra persa que tanto le gustaba a Sofía, picándole la nuca. El aire era denso, pesado, cargado con el olor de la mentira histérica y el perfume de tabaco rubio que Camila usaba. Si me amabas de verdad, habrías dudado por un segundo. La frase se incrustó en su mente como una astilla infectada, y lo más insidioso era la certeza que le seguía. No había dudado, ni por un microsegundo. Cuando ella había pronunciado que Sofía estorbaba, el instinto había sido inmediato, visceral. Había reaccionado no como un amante traicionado, sino como un guardián violado. ¿Era ese el problema? ¿Que su amor paternal no dejaba espacio para el amor romántico? Se puso de pie, tambaleándose. Valparaíso dormía. Miró por la ventana, hacia la bahía, donde los focos del puerto dibujaban luces temblorosas sobre el agua. Abrió la ventana para dejar que la brisa marina, fría y limpia, expulsara el aire viciado de Camila. El eco de la duda no se fue con el viento. Se instaló en el centro de su pecho, un recordatorio constante de que, aunque había protegido a Sofía, se había quedado solo. De nuevo, se obligó a ir al baño, a lavarse la cara. No podía permitirse derrumbarse. Mañana era lunes. Sofía se despertaría pidiendo sus panqueques de avena y esperando que su padre fuera el ancla, la roca inamovible que ella siempre había conocido. Cuando el sol de Valparaíso, tímido y ocre, comenzó a filtrarse por los vitrales del comedor, Elías ya estaba despierto. No había dormido. Había pasado la noche rediseñando mentalmente cimientos de su vida. Un arquitecto siempre busca la estabilidad estructural, y la estructura que había intentado construir con Camila se había revelado como arena mojada. Sofía apareció a las 7:30 en punto, arrastrando a Señor Conejo, un peluche viejo y descolorido. Sus ojos grandes y avellana, idénticos a los de Elías, exploraron la cocina. «Papá», dijo Sofía, la voz somnolienta. «¿Cami se fue muy temprano?» Elías sintió un pinchazo en el estómago. La niña no había bajado la noche anterior, pero la presencia de Camila, su risa ruidosa y su tendencia a dejar un rastro de pertenencias, un chal, una taza de té a medio terminar, siempre era evidente. «Sí, mi amor», respondió Elías, forzando una sonrisa que esperaba pareciera menos quebrada de lo que sentía. Cami
tuvo que irse anoche. Algo urgente. Sofía se acercó a la mesa, sus pies descalzos sobre la madera fría. Pero hoy es lunes. Siempre viene a desayunar los lunes. Dice que es para empezar la semana con energía cultural. Elías suspiró y se arrodilló para quedar a su altura. El olor a jabón infantil era un bálsamo. Escúchame, So. Cami y yo tuvimos una conversación importante. Una muy importante. Y creo que no vamos a seguir viéndonos. Sofía ladeó la cabeza, la confusión genuina. A diferencia de otros padres separados que le presentaban a la pareja de turno cada 3 meses, Elías había esperado mucho antes de introducir a Camila. Ella había estado presente de forma constante durante casi 6 meses. ¿Por qué? ¿Se pelearon? Ella es divertida. No fue una pelea de gritos, corazón. Fue una diferencia de prioridades. A veces, las personas quieren cosas muy distintas de la vida, y lo que ella quiere no es compatible con lo que yo quiero, y lo que tú y yo necesitamos. Sofía se quedó en silencio, absorbiendo la gravedad del tono de su padre. ¿Y tú estás triste, papi? Elías tuvo que tragar saliva. Esta era la prueba más difícil. Mentirle sería traicionar el cimiento de su relación. Decirle la verdad absoluta sería cargarla con un peso que no le correspondía. Estoy herido, Sophie, porque me equivoqué al pensar que ella era la persona correcta. Pero no estoy triste por haberme quedado contigo jamás. ¿Entendido? Tú eres mi fundación, mi sol y mi puerto seguro. Abrazó a Sofía con una fuerza que buscaba reafirmar no solo su amor, sino su propia identidad. Necesitaba que ese abrazo lo sanara. Ya, entonces, ¿solo seremos tú y yo como antes? Solo tú y yo, confirmó Elías. Y así está perfecto. Ahora, si no te apresuras, la tía Marta te robará los panqueques. Sofía sonrió, aliviada por la simplicidad de la conclusión. Para ella, la desaparición de Camila era solo un cambio de mobiliario en su universo, siempre y cuando el mueble principal, su padre, permaneciera firme. Elías llegó a su estudio, un espacio pulcro y minimalista en el corazón del barrio Puerto, sintiendo que llevaba un traje demasiado apretado. Su socio, Benjamín, estaba terminando una llamada frenética. Ríos, menos mal que llegas. El proyecto de renovación en O'Higgins ya aprobó el presupuesto, pero ¿estás bien? Te ves terrible. Elías se sentó frente a su mesa de dibujo, un caos ordenado de planos enrollados y muestras de materiales. Tuvimos una noche complicada con Camila. Terminamos. Benjamín, un hombre práctico y sin sentimentalismos excesivos, levantó una ceja. Vaya, lo siento, aunque, sinceramente, nunca me cayó del todo bien. Demasiada performatividad cultural. ¿Qué pasó? ¿La gestora no entendía los costos reales de la sustentabilidad? Algo así, pero peor, mucho peor. Elías no podía contarle la verdad, la exigencia monstruosa de Camila. Sonaría patético, o peor aún, como si estuviera justificando una debilidad. Ella quería un futuro que no incluía mis prioridades. Punto. Benjamín asintió, dándole la deferencia de no presionar. Bueno, es Valparaíso. En 2 semanas estarás saliendo con el director del Parque Cultural. Tú enfócate en el Museo del Grabado. Elías sacó el plano de su próximo proyecto. Intentó concentrarse en las líneas rígidas y la geometría, buscando refugio en lo tangible, en aquello que no podía manipularse con palabras. Pero la sensación de juicio lo siguió. A media mañana sonó su teléfono. No era Benjamín.
Era un número desconocido. Dudó, pero contestó. ¿Hola? Elías, soy Catalina, de la Galería del Cerro. Catalina era una colega gestora cultural, muy cercana a Camila. Su tono no era profesional, sino punzante. Hola, Cata. ¿Pasa algo con el proyecto de iluminación del barrio? No, no es el proyecto. Es Camila. Me llamó esta mañana, completamente destrozada. Dijo que la habías echado de tu casa a gritos en medio de un ataque de celos profesionales. ¿Qué demonios te pasó, Elías? Elías sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La mentira histérica ya estaba en marcha. La narrativa de Camila. Catalina, eso no es cierto, ni por asomo. Ella dice que la manipulaste, que le prometiste estabilidad y luego, en cuanto ella mencionó el posible traslado a Santiago por el Fondart, la echaste por inseguridad. Dijo que le gritaste que la cultura siempre te robaría tu tiempo y que no podías competir con un premio nacional. La estrategia de Camila era brillante y cruel. Había tomado todos los miedos profesionales de Elías, el temor a que su trabajo como arquitecto paisajista fuera visto como menor frente al arte puro, y los había retorcido para crear un monstruo de él. Lo había convertido en el hombre inseguro y celoso. Escucha, Cata. Camila y yo discutimos porque ella planteó una exigencia sobre Sofía que era completamente inaceptable. No puedo entrar en detalles, pero te juro que lo que te contó es una distorsión malintencionada de la verdad. El tono de Catalina se volvió glacial. ¿Exigencias sobre Sofía? ¿Ahora la culpas a ella? Elías, Camila es una profesional intachable. Tú siempre pareces estar al borde del colapso, tratando de ser el padre perfecto mientras persigues a mujeres que francamente están en otra liga. Elías apretó la mandíbula. El juicio social no era solo un rumor, era un veredicto. Y el veredicto era que él era el culpable, el inestable, el que no podía gestionar su vida. Catalina, si vas a juzgar sin escucharme, no hay mucho que pueda decir. Valparaíso es pequeño, Elías, y la gente sabe quién es la persona con la carrera estable y la hija adorable, y quién es el hombre que sigue intentando encontrar un amor que le sirva de niñera. Piensa bien, ¿cómo vas a manejar esto? Perder socios en esta ciudad es fácil. Catalina colgó, dejando a Elías con el auricular en la mano, temblándole. La traición se sentía como una quemadura química. Camila no solo lo había abandonado, estaba intentando demoler su reputación y no se estaba enfocando en lo sentimental, sino en lo profesional y moral, atacando sus cimientos como padre y como socio. Benjamín, que había escuchado parte de la conversación, se acercó cautelosamente. ¿Quién era? Catalina. Camila ya empezó a mover sus piezas. Me está pintando como un celoso, un inseguro, y está usando a Sofía para justificar mi inestabilidad. Mierda, típico. Camila tiene buenos contactos en el municipio. ¿Qué vas a hacer? No puedo dejar que esta mentira se establezca. Necesito hablar con alguien de peso, alguien que la conozca y que sepa cómo opera. Y necesito contrarrestar la narrativa sin exponer a Sofía a los detalles repugnantes de la exigencia de Camila. Elías pensó rápidamente. ¿Quién tenía suficiente influencia y distancia emocional para verlo con claridad? La figura de su exmujer, Laura, se alzó en su mente. Era impensable. No tenían una relación cercana, solo cordial por Sofía. Pero Laura, una abogada en Santiago,
entendía de manipulación y defensa. Voy a llamar a Laura. Necesito una opinión legal y un poco de contención. Benjamín frunció el ceño. ¿A Laura? ¿Estás seguro? Es echarle gasolina al fuego. No tengo opción. Si esto escala, si empieza a afectar mis contratos o mi capacidad para cuidar de Sofía, necesito estar preparado. Camila me preguntó si mi amor por Sofía era la barrera para mi felicidad. Ahora voy a demostrarle que ese amor es, en realidad, mi escudo. Elías pasó el resto del día intentando, inútilmente, trabajar. Su mente divagaba hacia la duda sembrada por Camila. ¿Por qué le dolía tanto el juicio social? Porque, en el fondo, temía que fuera verdad. Temía ser el hombre que había arruinado su propia vida amorosa por una rigidez excesiva, un idealismo tóxico. Se recordó la escena. Tu hija estorba en la vida que quiero contigo. No, no era rigidez, era supervivencia. Para recuperar la perspectiva, Elías hizo algo que no había hecho en meses. Se dirigió a un antiguo sitio de trabajo, el patio de un convento restaurado que había diseñado hace años. Necesitaba tocar algo que él hubiera construido, algo que tuviera fundación. Se sentó en un banco de piedra bajo un ciprés que él mismo había plantado. La arquitectura, pensó, siempre había sido su metáfora favorita para la vida. Un edificio necesita estabilidad en el suelo antes de poder aspirar a la belleza en el cielo. Si los cimientos fallan, todo se derrumba, sin importar cuán hermosos sean los balcones o las vistas. Camila no quería cimientos, quería un ático, un mirador social, sin preocuparse por la integridad del soporte. Ella había intentado socavar el pilar central de su vida, Sofía. Elías sacó su teléfono y, antes de que el valor lo abandonara, marcó el número de Laura. Laura contestó al tercer tono. Su voz era seca y profesional. Elías, ¿Sofía está bien? Sí, Laura, Sofía está perfecta. Soy yo el que tiene un problema. Habló por 20 minutos, sin adornos, sin drama, solo hechos. Describió la relación con Camila, el ultimátum, su reacción, la manipulación de Camila después de la expulsión y, finalmente, el inicio de la campaña de desprestigio con Catalina. Laura escuchó con la paciencia fría de una abogada analizando un caso de custodia complejo. Entiendo. Así que ella te está pintando como un socio profesionalmente celoso e inestable emocionalmente, para justificar su propia salida y ganar la guerra de narrativas. Típico narcisista con complejo de víctima. La palabra narcisista le dio a Elías un escalofrío. Confirmaba lo que él ya sospechaba de la prueba cruel que Camila le había impuesto. La parte que más me duele, confesó Elías, su voz apenas un susurro, es que me hizo dudar, Laura. Me hizo creer que quizás hice mal en no dudar. Que quizás si yo hubiera sido menos incondicional con Sofía, yo podría haber sido feliz. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Elías se preparó para el sermón, para el "te lo dije" de una exmujer frustrada. Pero lo que Laura dijo fue inesperado. Elías, escúchame bien. Yo sé que tú puedes ser terco, idealista y a veces ciego, pero eres un padre inmejorable. La mujer que te exige que midas el valor de tu hija contra tu propia felicidad no es la mujer que necesitas. Y no es una prueba de amor, es una prueba de sociopatía. Un amor que exige sacrificio absoluto de tu identidad es tiranía. Elías sintió un nudo en la garganta. La validación que necesitaba no venía de un amigo,
sino de la única persona que había compartido la complejidad de su paternidad. Gracias, Laura. ¿Pero qué hago ahora? Catalina me amenazó con la comunidad profesional. Vamos a defendernos. Necesitas dejar de ser el arquitecto sensible y volverte el estratega. Primero, haz una declaración profesional concisa y sin culpar a Camila, enfocada en la diferencia de visiones sobre el equilibrio vital. No menciones a Sofía, salvo para reafirmar que tus prioridades son inamovibles. Segundo, si las amenazas continúan y afectan tus ingresos, haremos que mi firma envíe una carta de cese y desista por difamación. Pero lo más importante, Elías, es que no internalices la mentira. Tu deber es con Sofía, no con la opinión pública de Valparaíso. Elías respiró hondo. La solidez de Laura era el contrapeso perfecto para la volatilidad de Camila. De acuerdo, lo haré. Bien, ahora ve a casa. Dale un beso a mi hija de mi parte. Y la próxima vez que te enamores de una gestora cultural, asegúrate de que tenga más empatía que ambición. Cuando Elías llegó a casa, el sol ya se había ocultado tras los cerros. Sofía estaba en pijama, dibujando en el suelo del salón. «Papi, hicimos un dibujo para ti», dijo, mostrando una hoja de papel llena de colores brillantes. Era un dibujo de él y ella de la mano en el departamento. Ella había usado un grueso marcador negro para dibujar los cimientos de la casa, bloques enormes y profundos. «¿Qué es esto, Sophie?», preguntó Elías, señalando los bloques. «Son los cimientos. La tía Marta dijo que tu casa es muy antigua y que los cimientos son lo más importante. Y yo dibujé los nuestros». «¿Los nuestros?». Sofía asintió, muy seria para una niña de 7 años. «Sí, los nuestros son tu mano y mi mano, y que nunca nos vamos a soltar. Así, aunque haya mucho viento, no nos vamos a caer». Elías se arrodilló, el peso de la jornada y la duda sembrada por Camila desvaneciéndose ante la simpleza y la verdad de su hija. El cimiento no era una barrera, era un ancla. Camila no había entendido que la incondicionalidad no era una debilidad, sino la fuente de toda su fuerza. Acarició el cabello de Sofía. El eco de la mentira histérica de Camila finalmente se rompió. «Nunca nos vamos a soltar, mi amor», le susurró. Y en ese momento, Elías no solo lo decía, sino que lo sentía. La felicidad, comprendió, no era un premio que se alcanzaba a través del sacrificio de lo esencial, sino un estado que se cultivaba a partir de una fundación innegociable. Su felicidad ya estaba en esa sala, dibujando en el suelo, firme y radiante. Y la tarea pendiente no era buscar un nuevo amor, sino defender la integridad de su única y verdadera fundación contra el juicio de un mundo superficial. Elías se sintió listo. La guerra de narrativas había comenzado, y él no iba a ceder un centímetro de terreno. Su defensa sería su verdad.